Bueno, pues sean todos bienvenidos a la clase de esta semana y estamos de vuelta con Malaquías. En la clase pasada de Malaquías terminamos con el capítulo 2 y estábamos viendo cómo Dios estaba dando los detalles de la deslealtad que los sacerdotes y el resto de la nación estaban exhibiendo en contra del pacto de Dios. ¿Recuerdas que detalló la deslealtad matrimonial que estaban teniendo los sacerdotes? Estaban quebrantando pactos, no solo la ley en general, sino los pactos que habían hecho entre sí en matrimonio. Y vimos esto y cómo Dios les dijo que iban a ser castigados por ello. Y en el versículo 17 del capítulo 2 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? Y cada que encontramos una pregunta así en Malaquías, y hay varias, son los oyentes tratando de argumentarle a Dios que no estaba diciendo la verdad. No estaban genuinamente preguntándose qué había pasado. Realmente no querían una respuesta, sino que trataban de excusarse, como diciendo: ¿en qué te hemos cansado, Dios? Hemos estado ofreciendo los sacrificios que tú demandaste, solo estamos haciendo lo que tú nos dijiste que hiciéramos. Y ya hablamos de cómo lo estaban haciendo corruptamente esto, de ofrecer los sacrificios. Y continúa diciendo en el versículo 17 de Malaquías 2, en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Estos sacerdotes se llaman a sí mismos buenos y andaban quebrantando la ley al hacer acepción de personas y quebrantar sus pactos matrimoniales. Entonces se llaman a sí mismos buenos y Dios les dice malos. Así que estaban llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y por eso lo cansaron. No podían hacer un juicio adecuado entre lo bueno y lo malo, y se supone que debían hacer eso no solamente para la nación de Israel, sino para el resto del mundo. Continúa diciendo en Malaquías 2:17: cualquiera que hace el mal agrada a Dios y en los tales se complace, o si no. Y aquí viene esta segunda pregunta y lo que será la introducción para el tema de esta clase: ¿dónde está el Dios de justicia? Hacen esta pregunta diciendo: no estamos haciendo nada malo, porque Dios no nos está juzgando. Si estuviéramos haciendo algo malo, pues Dios nos juzgaría. Si no, ¿dónde está el Dios de justicia? No está haciendo nada. Y en el Salmo 94 podemos ver esta misma actitud en Israel. No era algo de ese momento exclusivamente, sino que era algo que a lo largo de la historia de Israel había sucedido. Cuando Dios, en su paciencia y lentitud para castigarlos, no los castigaba, en su misericordia no los castigaba inmediatamente, Israel decía: no va a juzgar, estamos bien, aparentemente estamos haciendo lo que Dios quiere, porque si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y obviamente no era cierto que estaban haciendo lo que Dios quería, sino que Dios estaba siendo misericordioso para con ellos. Y vamos a ver este versículo o este salmo, el Salmo 94:1, que dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Aquí el salmista estaba rogándole a Dios que se mostrase en venganza. En Malaquías 2:17 la gente decía: Él no se mostrará. En Salmo 94, versículo 2 dice: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. A la gente le gusta citar estos salmos para decir: Dios, muéstrate y juzga a estas personas hoy en día, cuando en realidad tú no quieres que Dios se muestre y te juzgue a ti. En lugar de hacer esto, deberías de alabar a Dios porque Cristo murió por tus pecados y te ha dado el privilegio de andar bajo la gracia en este momento, en este tiempo, de estar en este momento, en esta dispensación de la gracia. Habrá un día en el que venga el juicio, sí, pero no es ahora, en este momento. Salmo 94, 3, 4 dice: ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Y aquí vemos que la razón por la que el salmista clama ¿hasta cuándo? Es porque Dios es sufrido. Él es paciente, Él aguanta mucho. Y esto es lo que el Antiguo Testamento debía de enseñarnos, que Dios es misericordioso. Romanos 2:4. Sí, leemos del juicio de Dios en aquel tiempo, pero fue hasta después de mucho tiempo de aguantarlos y de advertirles. Él quería que se arrepintieran, no lo hicieron y juicio vino. Salmo 94, 5, 7. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. ¿Quiénes? Estos soberbios, los impíos. Dice: a la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá oh Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Aquí estamos viendo la actitud de estas personas que estaban haciendo maldad. Decían: Dios no lo ve, no lo va a entender. Son leyendas del abuelo esas cosas del juicio. Él está inactivo, no juzgará.
Ahora, nosotros vivimos en un tiempo en el que decimos que Dios no está juzgando el mundo basándonos en lo que Él mismo dijo que está haciendo ahora. No lo confundas con lo que hacían estas personas del Salmo 94, que decían, eso no va a pasar. Cuando decimos que tenemos paz para con Dios ahora y que Él no está juzgando al malo hoy, es porque leemos acerca de la dispensación de la gracia de Dios a la humanidad. Es porque leemos cosas como 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, y no la palabra de arrepiéntete o piérdete, cambia o muere. Ese no es el mensaje que estamos predicando ahora. Predicamos el mensaje de la gracia de Dios, la palabra de la cruz. Así que a pesar de que el pecado es malo y no deberíamos de pecar, y que el pecado es juzgado ya sea en la cruz o cuando Cristo regrese, no vivimos en el tiempo en el que Dios se ha obligado a sí mismo a juzgar el mundo. En el Salmo 94 sí era el caso, estaban viviendo bajo la ley. El salmista podía escribir, Dios, ¿dónde estás? Dijiste que ibas a juzgar y no lo has hecho. Tu ley dice, haz el bien, te bendigo, haz el mal, te maldigo. Así que hay que saber hacer esa separación de dispensaciones en cuanto a la doctrina. Bueno, regresando a Malaquías 2:17, la pregunta que se hizo fue, ¿dónde está el Dios de justicia? Y vimos en el Salmo 94 la actitud de Israel, que decía, Dios no ve esto, Él no hará nada, no le importa, somos su pueblo y tenemos una posición especial, y por eso no nos tomará en cuenta nuestros pecados. Eso, por supuesto, es algo falso. Entonces, el siguiente versículo comienza diciendo, he aquí, en Malaquías, este es Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, reiterando Dios su promesa de que a pesar de que no habían visto al Dios de justicia, lo verían. Él vendría según su promesa. Malaquías 3:1 es una de las profecías más populares acerca de la venida del Mesías porque claramente define al Mesías como Dios, y el mensajero del que se habla aquí es Juan el Bautista. En varias ocasiones en los evangelios se hace referencia a Malaquías 3:1, diciendo que Juan el Bautista es ese mensajero y Jesús es el Mesías, a quien Juan le preparaba el camino. Dios manifiesto en la carne, Jesucristo. Desafortunadamente en otras Biblias no está la conexión porque se le cambian las palabras o se le remueven palabras. Y ahorita hablaremos de algo en cuanto a eso, pero primero vamos a leer Malaquías 3:1 que dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su pueblo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algo interesante de este versículo es que hay dos mensajeros en él. Ángel significa mensajero, y es la misma palabra hebrea que mensajero al principio del versículo, malak, como Malaquías. ¿Recuerdas cómo cuando comenzamos con Malaquías hablamos de cómo este significa mi mensajero o el mensajero del Señor? El profeta Malaquías era un mensajero. En Malaquías 2 aprendimos que los levitas son mensajeros del Señor, y en Malaquías 3 tenemos a otros dos mensajeros del Señor. Uno es el que preparará el camino delante de Dios y el otro es el mensajero del pacto. Tampoco olvides al leer este versículo quién está hablando. Una de las preguntas que nos hacemos al dividir correctamente la palabra de verdad es quién escribe y a quién o quiénes les escribe. Malaquías escribió estas palabras, pero cuando dice ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero. Ese no es Malaquías diciendo yo les voy a enviar un mensajero mío. Es Dios respondiendo, he aquí, yo envío mi mensajero. Entonces, ¿el mensajero de quién? De Dios, el cual preparará el camino. ¿Quién hace esto? El mensajero de Dios, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Delante de quién? De Dios. ¿Sí? Dios responde y envía a su mensajero que preparará el camino delante de él. Recuerda que esto está justo después de la pregunta ¿dónde está el Dios de justicia? Dios aquí está respondiendo, el Dios de justicia responde, aquí estoy y vendré en juicio, les voy a enviar mi mensajero y éste va a preparar el camino delante de mí, delante de Dios. En Malaquías 3:1 tenemos a un mensajero que viene antes de que el Señor llegue. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel, el mensajero del pacto. Uno de estos mensajeros es el hijo de David, el mensajero del pacto, Jesucristo, el Mesías. El otro mensajero es un levita, uno de los mensajeros de los cuales describe Malaquías 2:7 que dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
¿Recuerdas que hablamos cuál era la descripción del trabajo de los levitas y cómo estos levitas en Malaquías no estaban cumpliendo con esto? Bueno, en Malaquías 3:1 es un mensajero que es un hijo de un levita, y este es Juan el Bautista. Vamos a Lucas 1:5. Y sabes, es muy apropiado que Mateo esté justo después de Malaquías, aunque no haya sido escrito justo después, porque no todos los libros están en orden cronológico, pero los eventos de los evangelios son lo que sigue en la línea de tiempo después de Malaquías. Bueno, en Lucas 1 leemos la descripción del nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Y muchas veces en la historia de Israel vemos que cuando Dios ocupa que algo se haga, Él lo hace. No necesita la humanidad para cumplir su propósito. Él interviene y lo hace. Y aquí vemos uno de esos ejemplos en la historia de Israel en el que había una mujer estéril y Dios intervino. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Recuerda que para ser un sacerdote tenías que ser un levita, y para ser un sacerdote entre los levitas tenías que ser un hijo de Aarón. De la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí vemos algo contrario a los sacerdotes en Malaquías 2. Estamos viendo a un sacerdote y a su esposa que eran justos, esto es, hacían lo que era correcto. No significa que fueran sin pecado, sino que hacían lo que Dios estaba pidiendo y tenían fe en su corazón. Lucas 1:7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Suena mucho como Abraham y Sara, ¿no? Malaquías 2:17 se preguntan dónde está el Dios de justicia, y lo que vemos justo después de esto es Dios respondiendo mediante un sacerdote y su mujer estéril dando a luz al mensajero de Dios del que se habló en Malaquías 3:1. Vamos a brincarnos parte de la historia porque estoy seguro de que ya la has oído y aún así yo te invito a que la leas toda. Pero por tiempo vamos a brincarnos tantito, ¿sí? Un ángel se le aparece a Zacarías y en Lucas 1:13 el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora vamos a brincarnos al versículo 76. Y una vez más te invito a que tú leas el resto de la historia porque realmente está interesante. En la historia vemos que el ángel deja mudo a Zacarías y no pudo hablar sino hasta que Juan nació. Y cuando nació el niño se estaban preguntando cómo le llamarían y dicen que Juan, y en eso le regresa la voz a Zacarías y dice: se va a llamar Juan, ¿sí? Porque eso es lo que el ángel me dijo. Y en Lucas 1:67 comienza Zacarías a profetizar acerca de su hijo Juan el Bautista, y acerca de quién es y por qué es tan especial. Y él habló al final de su profecía acerca del Mesías que venía y la salvación que venía y cómo Dios cumpliría su promesa a Israel. En Lucas 1:76 dijo, hablando de Juan el Bautista, Zacarías, profetizando, dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. En Malaquías 3:1 dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Delante de quién? De Jehová Dios. ¿Sí? Dios venía, pero este mensajero venía antes para preparar el camino delante de él. Y aquí Zacarías dice: tú, hijo mío, eres profeta del Altísimo e irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Versículos del 77 al 80 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí vemos el nacimiento milagroso y la profecía de Juan el Bautista siendo el cumplimiento de Malaquías 3:1. Mateo, Marcos, Lucas y Juan contienen material extremadamente importante para Israel, porque todos los profetas hablaron de esos días que Mateo, Marcos, Lucas y Juan abarcaron, o de los cuales escribieron. ¿Cómo sabrían que Jesús es el Mesías sin el mensajero que vino antes de él y las profecías que se cumplieron acerca de él? Esto de Juan el Bautista fue escrito para ver el cumplimiento de Malaquías 3:1 e Isaías 40:3 y 4. En Lucas 7:25 Jesús identifica a Juan el Bautista, que por cierto era su primo, como el mensajero de Malaquías 3:1. Vamos a leerlo aquí en Lucas
Lucas 7, vamos a empezar desde el versículo 24 al versículo 27. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Jesús de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús cita Malaquías 3.1 y dice, Juan es esa persona, él es el mensajero del que se habla en Malaquías 3.1. Y esta es una profecía con un cumplimiento clarísimo en la Biblia. Ahora, en Marcos 1 vemos que cita Malaquías 3 y le asigna la preparación del camino para Jesucristo. Juan el Bautista le preparó el camino a Jesucristo. Malaquías 3.1 dice que este mensajero le prepararía el camino a Dios, al Dios de justicia. Malaquías 3.1 es una profecía mesiánica y una que demuestra que Jesús es el Mesías, que es Dios, Dios manifiesto en la carne. Y cuando se hacen cambios de palabras o se pierden conexiones, puede causar problemas al tratar de entender los versículos. En Marcos 1.1 vemos que dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo sabes que Él es el Hijo de Dios? Marcos 1.2, como está escrito y dice aquí en la Reina Valera, Isaías el profeta. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A ver. ¿No leímos esto en Malaquías 3.1? Marcos 1.3 y es Isaías 40. Las únicas Biblias en las que he encontrado lo que el texto recibido dice son la Biblia del Oso, la King James, la Biblia de Ginebra y la traducción literal de Young. Estas dicen como está escrito en los profetas. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti, tu camino delante de ti. Y luego dice voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es Isaías y lo otro es Malaquías. Y esto no es porque los traductores sean tontos, ¿sí? El que hayan traducido como está escrito en Isaías el profeta, sino que tradujeron cosas diferentes. Biblias como la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos, la traducción en lenguaje actual, etc., vienen de una familia de manuscritos llamada el texto crítico. Y Biblias como la Reina Valera y sus derivados vienen de la familia de manuscritos llamadas el texto recibido, o en su gran mayoría están derivadas del texto recibido. Te digo esto porque aquí podemos ver que la Reina Valera tomó del texto crítico, lo cual no entiendo porque podemos ver claramente que esta cita de Marcos 1.2 es Malaquías 3.1 y no Isaías. Así que no se trata de que un traductor sea más inteligente que el otro, sino que se tradujeron de diferentes manuscritos. El texto crítico dice profeta Isaías y el texto recibido dice profetas. Y el contexto claramente favorece al texto recibido. Usualmente dicen que el texto crítico es el mejor porque es más antiguo. Sin embargo, está equivocado aquí porque dice Isaías, y en Isaías no encontramos esa cita, que sí vemos en Malaquías 3.1. Además, las versiones nuevas no tienen el último delante de ti del versículo 2, cosa que en Malaquías 3.1 dice delante de mí. ¿Delante de quién? Dios. Remueven las palabras que hacen la conexión de que Jesús sea el Dios del que habla Malaquías 3.1, el Dios de justicia. Este es un buen versículo para mostrarle a las personas que no se trata de quién es más inteligente o qué tanto griego o hebreo conoces, sino de leer el contexto y darte cuenta a la luz de toda la escritura cuál traducción está en lo correcto y cuál está equivocada. Y este es uno de los problemas de las traducciones modernas, traducidas de los supuestamente mejores y más antiguos manuscritos del texto crítico. Otro versículo que es removido en las traducciones nuevas, que son traducidas del texto crítico, es uno de los textos más claros acerca de la Trinidad. Es 1 de Juan 5:7 que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso no está en las nuevas versiones. Ahora, ¿podemos llegar a la conclusión de que Jesús es Dios y de que la Trinidad es una enseñanza bíblica con otros versículos? Sí, pero déjame darte un ejemplo. En nuestras manos tenemos 10 dedos.
¿Sí? ¿Podríamos escribir en una computadora con 7 dedos? Sí, pero ¿a poco no es mejor tener todos los dedos? De igual manera podemos llegar a la conclusión de que Jesús es Dios y que la Trinidad es una enseñanza bíblica con otros versículos. Pero ¿a poco no es mejor tener todas las conexiones correctas y los versículos completos? Bueno, Marcos 1, 1 y 2 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, que sabemos que es los profetas, sí, que es lo que debería decir, como está escrito en los profetas: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Esto hace a Jesús Dios. Marcos 1:3: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto está citando Isaías 40, versículos 3 y 4, donde Isaías dijo lo mismo, que el Señor vendría y este mensajero prepararía el camino para él. En los primeros 3 versículos de Marcos 1 vemos pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios. Isaías 43, 4 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dice: cuando venga el rey, la basura debe estar recogida. Cuando venga el rey, nos aseguraremos de que no haya nada en su camino. Quitamos todas las piedras, se alza el valle, se baja todo el monte y collado. Se endereza todo lo torcido y se allana lo áspero. Y esto obviamente está hablando de las personas. Tenían que deshacerse de los obstáculos del pecado, porque si no, el rey vendría y los juzgaría. ¿Por qué? Porque viene en juicio. Isaías 45 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Algo interesante de estas profecías es que pareciera que hablan de Dios viniendo al mundo a establecer su reino. Sin embargo, aquí estamos en el 2019 y Dios no lo ha hecho todavía. Pero acabamos de leer que Juan el Bautista ya vino y que el ángel del pacto, o el mensajero del pacto, Jesucristo, ya vino. Entonces, estamos viendo que Isaías está hablando de 2 venidas del Señor. Hay una segunda venida del Señor que no ha sucedido, y hay una gran brecha entre la primera y la segunda. Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron esto, no vieron la dispensación de la gracia y no entendieron la diferencia entre la primera venida de Jesús a Israel, su partida, y su segunda venida a Israel, ¿sí? Su regreso. Eso es lo que Jesús trataba de decirles a las personas durante su ministerio terrenal mediante sus parábolas. Específicamente se lo decía a sus discípulos, les decía: me voy a ir, pero voy a regresar. Y este es un misterio que los profetas no entendieron y se lo reveló a sus discípulos. Estos eran los misterios del reino, que era lo que te mencionaba, que estaban ocultos en las parábolas. Así que los profetas no solo ignoraban la dispensación de la gracia, sino que también ignoraban el tiempo en el que estas cosas que profetizaron sucederían. Todo lo que hicieron fue escribir lo que Dios les decía que escribieran. Y vemos en Isaías 40, 3 y 4 que Isaías profetizó que un mensajero vendría, prepararía el camino para el Señor, y vemos que Juan el Bautista hizo esto, y Jesús dijo: ese es el del que hablan las profecías. Sin embargo, no vemos el versículo 5 suceder, que dice: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá. Eso no ha sucedido. Él vino, lo crucificaron, resucitó, y después más de 500 lo vieron resucitar. 1 Corintios 15:6. Pero no toda carne juntamente, como dice Isaías 45. Jesús dijo en Mateo 24:27 que cuando regrese en su gloria será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, y que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Así como dice Isaías 45: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá. Jesús demostró que Isaías 45 no se había cumplido todavía. Hay que discernir, hay que saber dividir correctamente incluso las profecías. Preguntarnos de qué está hablando y cuándo sucederá. ¿Por qué? Porque es importante. No podemos decir: bueno, pues, como Isaías 40, 3 y 4 hablan de Juan el Bautista y eso ya sucedió, entonces Isaías 45 ya sucedió también. Ese es un error que muchos cometen y tratan de encajar todo en el ministerio terrenal de Jesús por haber visto un cumplimiento parcial de una profecía. Pero bueno, Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vemos esto en Mateo 3, que Juan el Bautista cumple esto al estar predicando en el desierto. Mateo 3, 1, 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,
y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto es lo que acabamos de leer en Isaías 40. Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Esto es lo mismo que Elías usó y lo mismo que Elías comió. Vamos a hablar de esto en Malaquías 4. Versículos 5 al 7 de Mateo 3. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, Dios no había derramado su ira sobre Israel en bastante tiempo. De hecho, había estado en silencio. No había enviado a ningún profeta por 400 años. Y de repente llega Juan el Bautista y vienen los fariseos y él les dice: víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Estas personas pudieron haber dicho lo que los sacerdotes dijeron en Malaquías 2:17. ¿Ira? ¿Dónde está el Dios de justicia? No hemos oído de él en cientos de años. ¿Dices que viene? Y podemos ver que el contexto de Malaquías 2 y 3 encaja perfectamente en Mateo 3, como si pasara el día siguiente, cuando en realidad pasaron 400 años entre estos dos eventos. El punto es que Dios es fiel y no olvidará lo que dijo que haría. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, este es Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Esto significa que iba a corregir los errores, que señalaría los pecados y enseñaría justicia. No sería un sacerdote malvado como los de Malaquías, sería un sacerdote según Malaquías 2:7. En sus labios habría sabiduría y de su boca el pueblo buscaría la ley. Continuamos en Malaquías 3:1. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Este a quien vosotros buscáis es una de las pruebas de que Dios es sarcástico. A lo largo de la Biblia vemos que Dios dice algo siendo sarcástico. ¿Por qué dice que lo buscan? Porque habían hecho la pregunta en Malaquías 2:17. ¿Dónde está el Dios de justicia? A ver, que venga. Pero no querían realmente que viniera a ellos, porque en el siguiente versículo de Malaquías 3 dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Serían juzgados y condenados. Cuando llegara. Malaquías 3:1 dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Sin duda, estos sacerdotes malvados no querían que el Dios de justicia regresara, pero hacían la pregunta burlándose: ¿dónde está? ¿Cuándo regresará? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El tema del versículo 1 es que Él vendrá. Debemos dividir correctamente y saber qué sucederá cuando venga. Por ejemplo, Isaías 61 y Lucas 4. Al comparar escritura con escritura y dividir correctamente puedes ver la intención de Dios. La Biblia no es difícil de entender, aunque sí toma tiempo y esfuerzo para entenderla. Pero mira lo que dice Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Probablemente esto ya se te hace familiar. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, si lees esto, puedes deducir que viene un Salvador, que este Salvador vendrá en venganza, que ha sido ungido por Dios, que va a juzgar. Sin embargo, en Lucas 4 vemos que Jesús aquí lee Isaías 61 y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Sin embargo, si tú lees desde el versículo 18 al 19 de Lucas 4, puedes ver que Jesús se detiene justo antes de la parte que habla de la venganza. Mira, vamos a leerlo aquí en Lucas 4, 18 al 20. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Cerró el libro, en una coma.
En Isaías 61:2 dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. Jesús se detuvo en el año agradable del Señor. Aparentemente hay 2000 años en esa coma. No sabrías esto leyendo solamente Isaías 61 del 1 al 2, pero Dios cumple sus profecías y Jesús estaba diciendo, parte de esta profecía se cumplió ahora y la otra parte todavía no. Esto es uno de los ejemplos que podemos usar para mostrarle a alguien que solo porque una profecía esté junto a otra en el mismo libro, o capítulo, o párrafo, no significa que se cumplan al mismo tiempo. Hay gente que agarra un capítulo y dice, todo esto se cumplió en el ministerio terrenal de Jesús, cuando no fue así. Jesús mismo dijo que no fue así. Es importante que sepas esto porque en Malaquías 3 vemos cumplimientos de profecías en el ministerio terrenal de Jesús, pero también vemos profecías que no se cumplieron durante el ministerio terrenal de Jesús. ¿Qué hacemos con estas? ¿Las desechamos? ¿O las espiritualizamos para que encajen en otro lugar? ¿O decimos, esas no se han cumplido, así que un día se van a cumplir? Pedro dijo esto en 1 de Pedro 1:10, que los profetas no entendieron la salvación que vendría a Pedro y al remanente. No sabían de las cosas que Jesús les hablaría, de su vida y de su regreso a la tierra. Y en 1 de Pedro, Pedro escribe durante un tiempo en el que Jesús ya se había ido. El mensajero vino, el mensajero del pacto vino. Incluso murió para confirmar el pacto, Hebreos 9:17, pero luego se fue y no ha regresado para traer venganza o la ira de la que se hablaba en Malaquías 3 y 4. Y Pedro dice, aparentemente los profetas no entendieron el tiempo de estas cosas. 1 de Pedro 1:10 y 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas pensaron que era todo al mismo tiempo, cuando no fue así. Cuando en Malaquías 3 habla del ángel del pacto, del mensajero del pacto, está hablando de un segundo mensajero, y este segundo mensajero no es Juan el Bautista. Este es el ángel del pacto que Israel como nación buscaba. Querían que el Salvador viniera y estableciera el reino de Dios en la tierra, tal como el pacto decía. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando dice que vendrá súbitamente a su templo, se refiere a que vendrá en juicio. Este súbitamente habla de que no le importa si lo invitan o no. Y lo que vemos que estaba sucediendo en el templo del tiempo de Malaquías no era algo digno de Dios. Dios les dice, no quiero sus sacrificios, no son mis levitas, los voy a maldecir. Dios no quería lo que estaban haciendo en su templo, lo que estaban ofreciendo. Estaban haciendo las cosas como ellos querían, como si la cosa fuera suya, como si fuera su templo. Y podemos encontrar versículos en los que Dios regresa y retoma su templo. Él vendrá, pisará el monte de los olivos, irá a Jerusalén y va a purificar a Israel. Va a marcar a los suyos y va a matar a los que no son suyos, y purgará toda iniquidad de su nación y templo. En Zacarías 8:3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. No podías llamarle ciudad de la verdad en los días del profeta Malaquías a Jerusalén. Dios dice en Malaquías que los sacerdotes son malvados y no predican la verdad, así que no son una representación del Dios de verdad. Zacarías 8:3 dice que cuando el Señor regrese a Sion, que es lo mismo que vemos en Malaquías 3:1, que vendrá súbitamente a su templo, Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad. Ya no será un monte corrupto, sino un monte santo. En Zacarías 14 vemos algo también interesante. Y esto lo cubrimos en el estudio del libro de Abdías, pero en Zacarías 14:3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Jesús no hizo esto durante su ministerio terrenal. ¿Qué nos dice esto? Que Zacarías 14:3 no se ha cumplido. Pero Dios peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esto se refiere a los días del Éxodo y Números, en los días en los que Dios liberó a Israel de sus enemigos. Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y hay gente que dice,
Eso debe de estar hablando de cuando Jesús estuvo en el Monte de los Olivos y dio el discurso de los Olivos y profetizó durante su ministerio terrenal. Sin embargo, no puede ser porque mira lo que dice el versículo. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos y el Monte de los Olivos se partirá en medio. Y eso no pasó. Dice, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y continúa describiendo cosas como un gran terremoto y cosas que no sucedieron cuando Jesús estuvo en el Monte de los Olivos durante su ministerio terrenal. Así que no le creas a las personas que dicen, es que eso de que se partió el Monte de los Olivos es algo espiritual. Él vino a separar a los justos de los injustos. No, Zacarías 14 no está hablando acerca de eso. Son terremotos y montañas literales. Él regresará y va a cambiar el terreno y va a juzgar a estas personas de las que habla. Ahora vamos a Ezequiel 43 y vamos a ver otra cosa muy interesante. Si has leído Ezequiel te darás cuenta de que los capítulos 40 al 48 de Ezequiel son muy interesantes y representan un problema para los que quieren espiritualizar las profecías porque Dios se toma 8 capítulos detallando un templo que no existe todavía. ¿Por qué Dios haría eso? En Éxodo vemos que habla a detalle de los instrumentos, de los materiales, de los colores que debían de utilizar para la elaboración del tabernáculo. Pero en Ezequiel 40-48 detalla las tareas de los sacerdotes y separaciones de tierra entre las tribus que no han existido. Sí, unas separaciones o reparticiones de tierra que no han existido. Estos capítulos están hablando de un templo futuro en el que Dios vendrá a su templo y establecerá su monte santo. Y vamos a leer Ezequiel 43, versículos 1 y 2. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y hablamos un poco de esto en Abdías, como el Mesías irá del sur al oriente, o sea, del este, y va a llegar a Jerusalén desde el oriente, ¿sí? Desde el este. Dice, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esto no sucedió cuando Jesús vino la primera vez. No lo reconocieron, su gloria estaba velada, lo veían como un hombre, y cuando regrese lo verán y sabrán que Él es Dios. Lo sabrán porque lo verán en su gloria, tal como Pedro, Santiago y Juan lo hicieron cuando tuvieron una probadita de esto en el monte de la transfiguración. Mateo 17, versículos 2 y 3, que dicen que Jesús se transfiguró delante de ellos, y dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Pero bueno, regresamos a Ezequiel 43, versículos 3 al 5, que dicen, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Aquí vemos la gloria de Dios llenando un templo, tal como en el desierto cuando llenó el tabernáculo. Ezequiel 43:6, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Malaquías 3 dice que el Señor vendrá súbitamente a su templo. Pero Jesús fue al templo, dirás, y echó a los que vendían y compraban y volteó las mesas de los cambistas. Así es, pero su gloria llenó el templo. Dijo, este es mi monte santo y ahora esta ciudad de la verdad. No, fue crucificado por la misma gente que estaba en ese templo que él echó. Ezequiel 43:6, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Aquí está Dios habitando y llenando con su gloria el templo, y de esa gloria dice, Israel ya no va a volver a profanar mi templo ni mi nombre. No puedes decir que esto sucedió durante el ministerio terrenal de Jesús. Ellos lo echaron del templo. Él se fue y lo profanaron todavía más. Ezequiel habla de un tiempo en el que la gloria del Señor vendrá, va a partir el monte de los olivos, Zacarías 14:4, va a ir al templo, Malaquías 3:1, lo va a llenar con su gloria y dirá,
Ya no lo profanarán más. Ezequiel 43:7. Todo esto está describiendo el reinado milenial o de los 1000 años de Cristo del que habla Apocalipsis 19, donde el Mesías regresa, conquista las naciones y purifica a Israel. Bueno, vamos a leer aquí ahora Malaquías 3:1 y versículo 2. Dice aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dice, ¿y quién podrá soportar su venida? Quieren que venga, pero ¿quién podrá soportar su venida? Cuando venga será en venganza, ¿sí? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí vemos una purificación, un lavamiento. ¿De quién? De Israel, de los sacerdotes. Ahora, Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Lo que sucederá es que Dios juzgará los corazones de las personas, el si tienen o no un corazón para servirlo, si tienen fe. Recuerda, el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. El si tienen la fe para obedecer el pacto. Él no va a juzgar el si son sin pecado o perfectos, nadie llega a eso. Hay una diferencia entre la gente que tiene fe para hacer lo que Dios instruye y la gente que solo hace las cosas externamente mientras se salen con la suya con su pecado internamente. Está esa maldad e intención adentro mientras tratan de blanquear el exterior. Jesús dijo, sepulcros blanqueados. Malaquías 3:2 dice que la venida del Señor será como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 3 de Malaquías 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. A Dios le interesaba que su pueblo fuera puro, que las obras fueran puras. Dios prometió que Israel había sido establecido como el pueblo de Dios en la tierra, que bendeciría a las demás naciones. La única manera en la que ellos pueden ser ese canal de bendición es si son puros para hacerlo. Dios hizo pactos de obras con ellos y la única manera en la que los podían cumplir era si hacían las obras, y aprendemos que no pudieron hacerlo solos. El antiguo pacto era insuficiente por ellos, necesitaban que Dios lo hiciera por ellos, y el nuevo pacto promete que Dios dará su Espíritu Santo y causará que anden en sus estatutos y mandamientos, cosa muy diferente a lo que Dios está haciendo con nosotros bajo la gracia. Entonces en Malaquías 3:2-3 aprendemos que la venida del Señor será algo ardiente, si no será algo placentero. Amós habla de cómo el día del Señor será uno de tinieblas. Amós 5:18-24 dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad y no tiene resplandor? Aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¡Wow! Juan el Bautista habló de esto en Mateo 3:11, que dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué es este fuego? El fuego que vemos en Malaquías 3:2-3, un fuego purificador con el que el Señor Jesucristo vendrá y probará el corazón de la gente, y si el corazón de alguna persona no cumple con el estándar, la persona será consumida, será cortada y arrojada a juicio eterno. En Isaías 1 podemos ver algo interesante también. Isaías 1 es antes del cautiverio de Israel en Babilonia, antes de la destrucción de Jerusalén, y Dios les dice que se arrepientan porque las obras que hacían eran vanas. Tal como en Malaquías, les dice que no estaban haciendo las cosas correctamente, que no las hacían en fe, que se habían corrompido y que tenían pecado en ellos. Y Dios les dice, no quiero sus sacrificios, sus fiestas solemnes son iniquidad. Y en Isaías vemos algunos de los temas que están en Malaquías. Y en el capítulo 1, versículos 16-18, les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado,
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y mucha gente cita este versículo diciendo, ahí está la sangre de Jesús. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sin embargo, lo rojo aquí es el pecado, y el lavamiento es lo que tienen que hacer mediante sus obras justas, y si no lo hacen por sus obras justas, vendrá el purificador y lavador que lo refinará con fuego, y tú no quieres eso. Isaías 1:19-20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. De esto habla Malaquías 3, de la espada, del fuego, de la destrucción. Isaías 1:21-22. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. ¿Ya ves la conexión? Malaquías 3:3 dice el purificador afina y limpia la plata. Isaías 1:22 dice que la ciudad era plata, algo puro. Era reflejo de la gloria de Dios, pero ahora se ha convertido en escorias. Dios dice, hay que afinarla, hay que limpiarla para que salga la plata, hay que pasarla por fuego, por juicio. Isaías 1:22-23. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, se hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. En otras palabras, Dios les dice, voy a quitar todo lo malo e impuro, lo voy a consumir. No es algo placentero. Sin embargo, ¿qué sucede después de que Dios hace esto? Lo que queda, el remanente, será agradable para Dios, y la ofrenda será hecha en justicia, porque habrá quedado lo bueno, habrá quemado ya la escoria y la impureza. Para cuando llegamos a Isaías 4, Isaías ya profetizó acerca de la venganza ardiente que purifica a Israel, y en el versículo 3 de Isaías 4 dice, y acontecerá que el que quedare en Sión, ¿cómo que el que quedare? Había gente ahí antes, los llamó escoria e impureza, los consumió, y lo que quedó, lo que quedó el remanente, el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. ¿Por qué? Porque ya fue purificado. Dios probó los corazones y el corazón de lo que quedó ha sido probado. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. El que no esté entre los vivientes significa que murió, porque encaró el juicio ardiente de Dios. Isaías 4:4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. La King James dice con espíritu consumidor o espíritu de ardor. Isaías 4:3 y 4 hablan del juicio ardiente de Dios, y la gente que sobrevive es llamada lo que quedó, el remanente, aquellos cuyo corazón es puro. Por eso Jesús durante su ministerio terrenal vino, predicó venganza futura, no la trajo cuando vino y siguiéndolo tenía gente de corazón puro, gente de fe, y les promete un poder sobrenatural para el juicio venidero. La verdad es que hay muchas escrituras que hablan acerca del fuego purificador de Dios a Israel, ¿sí? El que va a usar para purificarlos, para lavarlos, y de esa manera poder cumplir su propósito a través de ellos. Él no va a usar algo corrupto para bendecir a las personas. Esa era la lección de la ley. Es por eso que Él no usa tu viejo hombre. Es por eso que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, Gálatas 2:20. Ahí sigue contigo, pero esa cosa no va a ir al cielo. Tú en Cristo es lo que va a ir al cielo. Él no va a usar a tu viejo hombre, porque es inútil. Estás muerto al pecado. Él lo odia, lo mató en ti. Sin embargo, Israel se queda aquí en la tierra y serán purificados mediante el pacto. Ahora, hablando acerca del juicio venidero, a la gente le gusta hablar de la marca de la bestia y cómo el que se la ponga será condenado, muchas veces sin saber que antes de que la bestia marque a la gente, Dios marcará a su gente. El diablo, como siempre, copia baratamente lo que Dios hace para engañar a las personas. En Ezequiel 9 vemos la razón por la que Dios marca a su gente en Apocalipsis. Ezequiel 9:4 dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Habrá gente en una Jerusalén llena de abominación que clamará, ¿dónde estás, Dios?
regresa y deshazte de estas personas, como en el Salmo 94. Estos son a los que Dios prueba sus corazones y mientras enfrentan tribulaciones dicen, estamos esperándote, Señor, regresa. Y Dios va a marcar a estas personas como suyas. Y en Ezequiel 9:5 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Aquellos que tengan la marca de Dios serán preservados y los que no serán asesinados. Entonces estamos viendo en Ezequiel 9, 4 y 5 que Dios marcará gente como suya basado en el clamor de sus corazones. Como puedes ver, no es solo Israel malvado el que atravesará esta purificación. Estamos viendo aquí en Ezequiel 9 que en medio de una Jerusalén llena de abominación está el remanente. Ellos también atraviesan la purificación y salen como plata y oro. El asunto aquí es quién lo atravesará y no el si estarán ahí o no. Esto es muy diferente a lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:10, de que Cristo nos libra de la ira venidera, o de que estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1, y de que vamos a habitar en los lugares celestiales. No se habla de la iglesia atravesando esta tribulación, que es una purificación del pueblo terrenal de Dios, Israel. En Ezequiel 20:17 vemos que Dios traerá a Israel de entre las naciones y luego los va a filtrar, va a separar el trigo de la paja. Ezequiel 20:17, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto, hablando de Israel en el desierto. Versículo 18 al 21, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Y esta es una descripción de los sacerdotes en Malaquías. Esta es una descripción de casi todas las generaciones rebeldes de Israel. Dios dijo, cumplan mis mandamientos, y ellos no lo hicieron. Ezequiel 20, 21, 22. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Me retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Lo que Dios hace es purificar. Él trae juicio sobre Israel, pero siempre se contuvo al final. Nunca los destruyó completamente. ¿Por qué? Porque Dios les hizo una promesa a estas personas, a esta nación. Por eso es que no son consumidos por completo. Ezequiel 20, 33, 34. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Este es un Dios temible, ¿no? No es uno que esté diciendo, ándale por favor, mijito, ven para acá. Aquí vemos que Dios dirá, vengan para acá, aquí está mi brazo fuerte y mi enojo, hagan lo que les digo. Ezequiel 20:35 dice, y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Cuando Dios litiga contigo es porque estás en un lugar difícil. El versículo 36 dice, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Cómo es que litigó con ellos en el desierto, con el pueblo de Israel? Les dijo, hagan esto o morirán, hagan esto o serán cortados. ¿Recuerdas a la persona que recogió leña en el día de reposo? En Números 15, 32, 36. ¿Qué le pasó? Fue asesinado por recoger leña en el día de reposo. Dios les dijo algo, quebrantaron su ley, afrenten las consecuencias. Ezequiel 20, 37, 38. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. ¿No sería grandioso que Dios viniera y purgara a la nación de los rebeldes? Y esto está hablándole a Israel. Dice, y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando vean a Dios purgando a la nación de Israel y se deshaga de los rebeldes, hasta que todo lo que quede sea la nación santa, como Dios lo había dicho que serían, en Éxodo 19, una nación de sacerdotes, una nación santa, ahí sabrán que el Dios de Israel es el Todopoderoso. Hoy es difícil convencer a las personas de que Dios está obrando a través de la iglesia porque la gente nos ve y dice, hipócritas, ¿a eso le llamas el pueblo de Dios? Pero llegará el día en el que Dios purgue de su nación Israel a los rebeldes
y diga, esa nación lleva mi nombre, son santos, porque Él los va a purificar. A nosotros se nos ha dado gracia, la gracia de Dios, e iremos a los lugares celestiales gratuitamente. Con Israel, según lo que leímos con el profeta Ezequiel, cuando Dios purifique a Israel, lo que quede será santo. Y en Ezequiel 20:40 dice, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Dice que toda la casa de Israel lo servirá. Muchos dicen que el Israel de hoy es el cumplimiento de Dios juntando a su pueblo de entre las naciones. Y yo no creo que sea el cumplimiento. Ciertamente sí es un paso hacia adelante, hacia eso, pero no es el cumplimiento de la profecía. Solo un pequeño porcentaje de Israel se hacen llamar a sí mismos judíos mesiánicos, que creen que Jesús es el Mesías. Ezequiel 20:40 dice que toda la casa de Israel lo va a servir. Dice, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Eso no puede ser tomado literalmente porque Jesús fue el sacrificio definitivo. Jamás se van a volver a hacer sacrificios. Y eso no es verdad. Sí, Cristo es el único sacrificio eficaz para pagar por los pecados de las personas. Sin embargo, habrá ofrendas hechas a Dios en el futuro. Le van a ofrecer diariamente ofrendas al Rey de Reyes para honrarlo en su reino. Ezequiel 20:40-42 dice, allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Lo que hemos estado viendo en Ezequiel es que Dios va a purgar a esta nación de los rebeldes, y después que haga esto van a ofrecerle a Dios cosas santas, y finalmente lo harán correctamente. Lo que haya quedado después de la purga será la salvación de Israel, lo salvo de Israel. Habrán sido salvos de sus enemigos, de la corrupción interna y de la maldad. Serán salvos del pecado. Todo esto tendrá Israel en un futuro. Los profetas hablaron de la salvación de Israel, y cuando ves esto y luego lees de cómo tú eres salvo por la gracia de Dios, puedes notar que la salvación de la que se habla para nosotros hoy es una presente posesión. O sea, ya lo tienes. Eres salvo hoy por fe en el Evangelio. Contrasta esto con lo que dice la Escritura acerca de la salvación de Israel, de que cuando sean purgados serán salvos. Sería ridículo hablar con un israelita de aquel entonces y preguntarle, ¿eres salvo? Porque su salvación es cuando todos los rebeldes hayan sido purgados de la nación. Dentro de la salvación de Israel está el elemento de que todos serán santos, y es obvio que eso no está sucediendo hoy. Tú y yo podemos hablar de esta persona siendo salva ahora, o aquella persona siendo salva ahora, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados y es algo que ya está hecho y está siendo ofrecido a nosotros gratuitamente. Hay una diferencia entre la salvación de la que hablan los profetas y la salvación de la que habla el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. La salvación de Israel todavía es algo futuro, porque esta profecía en Ezequiel y en Malaquías 3 no se han cumplido. Algunas partes sí, pero no todo. Así que es necesario poder hacer esta diferencia de dividir correctamente. Y algunos se preguntan, ¿acaso Santiago, Pedro y Juan no sabían que esas cosas no se deben de tomar literalmente? No, porque sí se deben de tomar como la Biblia los dice. Los discípulos en Hechos 1:7 le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pedro quería el reino ahora, querían salvación ahora, y las epístolas de Pedro fueron escritas al remanente de Israel, aquellos que serán preservados a través del juicio ardiente y saldrán como oro y plata. Pedro quería animarlos a aceptar el sufrimiento y perseverar hasta el fin de su salvación. En 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro dijo, regocíjate, aunque tengas tentaciones viniendo a ti, aunque tengas tribulaciones y te sientas cargado. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro les está diciendo a estas personas que atravesarán un refinamiento. Pedro les dice que se emocionen porque van por buen camino. Jesucristo ha venido, lo siguieron como el Mesías, y sí, están siendo probados, es difícil,
pero van a atravesarlo y van a ser oro y plata. Dice que su fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En contraste con esto, nosotros que estamos en Cristo somos aceptos en Él, ahora mismo, Efesios 1:6. Somos aceptos delante de Dios ahora, en Cristo. Y esto es para la gloria de Dios. Nosotros no estamos esperando una venida futura del Señor para poder darle gloria a Dios por salvación. La audiencia de Pedro, en 1 de Pedro 1, sí esperaba una futura salvación. 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En su mente esperaban salvación, estaba a futuro. Al cubrir estas profecías de lo que Dios hará con Israel y el remanente fiel siendo creado de Israel, podemos ver a una luz diferente, o sea, en contexto, las epístolas hebreas de Hebreos a Apocalipsis, ya que estos libros hablan de esta gente que será preservada a través del juicio. Vamos a 1 de Pedro 4:12, que dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y hay gente que lee esto y lo espiritualiza diciendo: uy, fuego de prueba, es la oposición que tenemos al creer lo que creemos. No, esto de fuego de prueba es lenguaje profético, lo hemos estado leyendo. Tiene que ver con el refinamiento ardiente de Dios por el que pone a su pueblo, ¿sí? Por el cual atraviesa a su pueblo. 1 de Pedro 4:12-13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y vimos en Malaquías y en Isaías que su gloria no ha sido manifestada, ¿sí? Pero lo va a hacer en el futuro, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tú puedes gozarte con gran alegría ahora mismo habiendo sido salvo por la gracia de Dios, según el misterio de Cristo. 1 de Pedro 4:17-18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Quién va a ser salvo en este juicio de la casa de Dios? Los justos. Y Pedro hace una pregunta para la que Pablo tiene una respuesta. Él preguntó: ¿cómo será salvo el impío? Y Pablo responde: en esta dispensación, Dios salva al impío por fe en lo que Cristo hizo en la cruz. El tiempo del que Pedro habla es uno en el que la gente será vista según la obediencia a los mandamientos y van a ser purificados. En Santiago 1:12, Santiago habla de esto cuando dice que aquellos que enfrentan tentación y la resisten van a recibir una corona. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En Apocalipsis 12 habla también de aquellos que resistan la tribulación y van a recibir una corona. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En Mateo 24:13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Aquí Jesús estaba hablando de la tribulación venidera en Mateo 24 y las cosas que iban a acontecer después de estas. Lo ves en Mateo 24 y en Mateo 25. Él estaba hablándole al remanente fiel de Israel y les dice: los van a odiar, los van a matar, los van a traer a las sinagogas, cosas malas van a suceder, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Por qué dice esto cuando el mensaje de nuestro evangelio es: confía en lo que Cristo hizo por ti mediante la cruz y su resurrección y serás salvo? Jesús dijo: si perseveras hasta el fin de la tribulación vas a ser salvo. Y este es lenguaje profético. ¿Qué es lo que hemos estado leyendo en Isaías, en Ezequiel, en Malaquías? Que Dios va a purificar su pueblo, y lo que quede de esta purga es a lo que Dios va a salvar. Dios cumplirá las promesas al remanente de Israel, y éste será santo. Y podemos ver que todos estos versículos de los profetas y los evangelios encajan con Malaquías. Estas no son cosas que apliquen a ti hoy. Puede que encares pruebas y tribulaciones, mas no son pruebas y tribulaciones dadas por Dios. Romanos 5:1 dice que debido a que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él está en términos de paz con nosotros, no contándonos nuestros pecados, sino ofreciendo reconciliación, 2 Corintios 5:19. Hoy, Él no está juzgando y esperando que perseveres. Esto es lo que hace durante la purificación de Israel. Malaquías 3:4 dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén.
Esto es después del fuego, de la purificación o del lavamiento. Y ya vimos esto en las profecías. Cuando haya sido la purga y lo que quede sea el remanente de Israel y a estos sean los que salve Dios, lo que este remanente ofrezca a Dios va a ser santo, va a ser grato a Él, va a ser justo, como en los días pasados y como en los años antiguos. Esto se refiere a los días en los que Dios les hizo las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, los días en los que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y proveyó para ellos en el desierto y les dio una ley y entraron a la tierra prometida, los días en los que Dios estaba cumpliéndoles sus promesas. Él dice, así será en el futuro. Así como pasó en el pasado, va a suceder en el futuro. Dios cumplirá sus promesas. En Deuteronomio 32 habla de cómo los ancianos debían de comunicarle a los jóvenes lo que Dios había hecho en los días pasados, y así iban a saber que Dios es fiel a su palabra y ellos serían fieles a Dios. Y cuando no pasaban este conocimiento a los jóvenes, cuando no les recordaban a los jóvenes acerca de los días pasados, ¿sabes qué sucedía? Rebeldía. Y esto lo veremos en Malaquías 4, cuando habla acerca de volver el corazón de los hijos a los padres. No recordaban los días pasados, estaban haciendo sus propias cosas. Miqueas 7:20 habla de Dios restableciendo su pacto como en los días pasados. Amós 9:11 habla de reedificar el tabernáculo caído de David como en el tiempo pasado. Este es el lenguaje profético que habla de Dios, como en los días pasados, levantando un templo, regresándolos a la tierra y haciendo maravillas aún más grandes que las del pasado. Malaquías 3:4 y será grata a Jehová la ofrenda a Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. La gente dice, eso no va a volver a pasar, Jesús es el sacrificio y el templo ya no está. Y aquí dice que será como en los días pasados, un templo literal y Dios en la tierra. Esto de los días pasados encaja con algo que vemos en Ezequiel 44. Él va a restablecer las cosas como en los días pasados y parte de esto es el templo y él va a volver a instituir el sacerdocio levítico. Y dirás, pensaba que Jesús era el sacerdote. Sí, él es el sumo sacerdote. No ves a un sumo sacerdote en Ezequiel porque no necesitas uno cuando ya tienes uno ofreciendo su sangre. Además, el sumo sacerdote no era el único sacerdote en Israel. Había más. Y estudiamos un poco cómo Dios tenía un pacto de paz con los levitas en el capítulo 2 de Malaquías y cómo les dijo que los iba a preservar. Y en Ezequiel 44 vemos que los hijos de Leví atraviesan la purga y salen como oro y plata y tendrán un lugar en la mesa del Señor. Ezequiel 44:15 dice más, los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Aquí vemos ofrendas al Rey Jesucristo, hechas por levitas en el milenio. Versículo 16, Ezequiel 44. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. En el resto del capítulo puedes ver cómo describe las cosas que iban a hacer, que van a hacer y van a usar. Versículo 17 al 19, y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, el pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y continúa hablando acerca de cosas que estos sacerdotes tenían que hacer, o van a tener que hacer. Ezequiel 44:23, y enseñaron a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esto es exactamente lo que el sacerdocio levítico en Malaquías no estaba haciendo. Sin embargo, el sacerdocio levítico un día cumplirá lo que dice Ezequiel 44:23. Van a enseñar la justicia del Señor. Ezequiel 44:24. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. O sea, será perfecto, será santo, será lo que Dios siempre quiso. Esto está hablando del reino de Dios en la tierra, y los levitas son parte de él ministrando a Dios. Los levitas van a estar ahí porque
Dios les dio esa promesa. Ezequiel 44, 25, 26. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse, y después de su purificación le contarán 7 días. Ezequiel 44, 29. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. ¿Cómo por qué se ofrecerían sacrificios en el reino? Pues para que los levitas coman. Ellos no tenían posesiones. Pero pensé que ya no se ofrecerían sacrificios porque Jesús es el sacrificio. Jesús es el rey y él estará sentado en Jerusalén ofreciendo la sangre del nuevo pacto como el sumo sacerdote. Y el sacerdocio levítico lo va a servir y van a comer las ofrendas que los demás traigan al rey en Jerusalén. En el reino habrá una estructura que estará por los 1000 años que Satanás sea atado y después para siempre. Malaquías 3, 5 y 6. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él va a venir en juicio y va a purgar a estos, ¿sí? Y lo que quede será santo. Y la razón por la que hará esto, ¿sí?, lo del versículo 5 es por el versículo 6, porque Él no cambia, ¿sí? Cuando dice esto de los hijos de Jacob, no está hablando de las personas malditas, de los hechiceros, de los adúlteros o de los defraudadores, sino de la nación, su nación, el remanente fiel. Habrá gente que se salve y no serán estas personas del versículo 5 que hacen maldades. Él es Dios y no cambia. Y ya vamos a pasar el resto de la clase hablando de esto, ya que este es un versículo que es usado contra los que enseñamos que Dios ha dado instrucciones diferentes en momentos diferentes acerca de cosas diferentes. Dios ha cambiado sus instrucciones a lo largo del tiempo. Hay más de un evangelio en la Biblia. Sus tratos con la humanidad han cambiado a lo largo de la historia. Y citan a veces Malaquías 3:6 para decir, no es cierto, Dios no ha cambiado. ¿Acaso no has leído Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O Malaquías 3:6, yo no cambio. ¿Por qué dices entonces que se tiene que dividir correctamente entre el ministerio terrenal de Jesús y el ministerio de Jesús que Jesús le dio al apóstol Pablo? Lo que debemos de ver es que estos versículos no están hablando de lo que Dios está haciendo en un momento en específico. Ya vimos cómo en una sección de la escritura Dios dice que va a hacer algo y 1 o 2 versículos después dice que va a hacer otra cosa. Así que hay que discernir. Dios no está loco ni tampoco comete errores, sino que debemos de aprender a discernir la Biblia y el tiempo. Por ejemplo, en un lugar de la Biblia vemos que Dios está ofreciendo salvación a todo el mundo y en otro lugar vemos que inundó la tierra. Él no hace lo mismo siempre. Así que cuando dice que Él es Dios y que no cambia, una de las cosas que no cambian de Dios es su naturaleza. Él es omnisciente, omnipotente, Él es eterno. No puedes cambiar su naturaleza. Por ejemplo, no puedes cambiar el hecho de que tú eres humano. No puedes cambiar a voluntad de humano a roca. Dios es Dios y su naturaleza no cambia. Tampoco puedes cambiar su carácter. Él es bondadoso, Él es misericordioso, sufrido, perfecto, santo y justo. No puedes cambiar sus atributos, las cosas que puede hacer. Y en contexto, Él no cambia cuando ha hecho una promesa. A esto se refiere en Malaquías 3:6. Otro versículo sería Números 23:19, que dice, no es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando dijo algo, Él lo cumple. Él no cambia sus promesas. Tito 1:2, en la Reina Valera Antigua, vemos que Dios no puede mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede mentir, no puede pecar, no puede ser injusto. El hombre sí puede mentir, sí puede pecar y puede ser injusto porque está en su naturaleza, pero no en la de Dios. Cuando Malaquías se preguntan ¿dónde está su juicio? Él no vendrá en juicio, sí, es lo que estaban diciendo. Es un ataque a la naturaleza y al carácter de Dios. Dios, siendo el Dios de toda la creación, debe de hacerlo, debe juzgar. Cuando Él ve maldad, cuando ve algo torcido, debe corregirlo. Y en su santidad y justicia debe de hacerlo. Ahora, en su paciencia puede que lo retrase por un tiempo, pero no para siempre, porque tiene que corregirlo. Su naturaleza, carácter y atributos nunca cambian.
Hay gente que enseña que cuando Jesús vino a la tierra y estaba en el pesebre, él dejó sus atributos de Dios, de deidad, y que pues era menor que Dios, y no podía hacer las cosas que Dios podía hacer. Y esto es falso. Es de las herejías que han existido desde el primer siglo. Aquí en Juan 1 vemos que Dios simplemente se vistió de humanidad. ¿Sí? No se quitó nada. Encarnación es en carne. ¿Sí? Eso es lo que hizo. Dios en carne. Él nunca dejó de ser Dios. Lo que veías era un hombre, pero era Dios manifiesto en la carne. Dios en carne. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Él siempre es y será. Él es Dios. ¿Quién es la persona de Apocalipsis 1:8? Es la misma de Apocalipsis 1:11. Aquí Juan escucha a Dios hablar y este le dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y luego voltea para verlo en el versículo 12 y en el versículo 17. Después de haberlo descrito con cabeza y cabellos blancos como blanca lana, como nieve, y ojos como llama de fuego, dice en el versículo 17, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es este? El Señor Jesucristo. Jesús, que vino, murió y ahora vive por los siglos de los siglos. Él no fue creado cuando nació. Él no vino a la existencia desde María. Él siempre ha existido, solo que se vistió de humanidad, como cuando te pones un abrigo. Las células humanas comenzaron desde María, pero Él siempre es Dios, y eso nunca cambia. Jesucristo no cambia. Él no es solo un hombre, Él también es Dios. Tú solamente eres un hombre o una mujer y siempre lo vas a hacer. Y es importante que reconozcamos estas cosas para no tropezar con Malaquías 3:6. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Pero por qué dice esto? Lo dice para que cuando alguien quiera dividir correctamente, como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, lo pueda citar y decirle: no es cierto, tú estás mal, aquí dice que Él no cambia. No. Hebreos 13 habla de hebreos enfrentando tribulaciones y aflicciones y se les anima a continuar y perseverar a través de estas aflicciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el que sirves y sigues, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dijo que siempre estaría contigo y que regresará. Él dijo que proveería para ti y va a suceder. Entonces, en Hebreos 13, versículos del 6 al 9, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Esto está diciendo que lo que Jesús dijo es verdad. Él es el Hijo de Dios. Esto de Hebreos 13:8 tiene que ver con la divinidad de Jesús, con su inmutabilidad. En Romanos 11:29 Pablo dijo lo mismo. El mismo Pablo del que leemos en sus escritos que dividamos correctamente, el mismo Pablo que enseña que el misterio de Cristo que le fue revelado a él había estado oculto desde la fundación del mundo, dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no cambia de parecer acerca de lo que dijo que hará. Y esto lo dice en el contexto de Israel y su restauración, su salvación. Romanos 11:26 al 27, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y luego dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios no olvida sus promesas. Y hoy en día hay gente que cree que Dios tiró a la basura todas sus promesas dadas a Israel y que reemplazó a Israel con la iglesia. Nosotros no somos Israel. Dios no cambia. Ahí es donde citas Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8. Dios no cambia y Él va a cumplirle todo lo que le prometió a Israel. Dios no cambiará su promesa, ya sea que haya prometido bendición o maldición. Y es por eso que debemos de aprovechar este periodo de gracia de parte de Dios. Ahora vamos a Lamentaciones 2. Lamentaciones es un libro sencillo de deducir porque
pues tiene la palabra lamentaciones en su título. Jeremías lo escribió lamentándose porque estaba parado sobre los escombros de lo que solía ser Jerusalén, ya que sus enemigos vinieron y la destruyeron. ¿Pero por qué pasó esto? Porque Israel pecó y porque el pacto estipulaba que cuando desobedecían, Dios los iba a maldecir. Y en Lamentaciones 2:17, Jeremías escribe: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Jeremías, en medio de los escombros, dijo: Dios hizo lo que dijo que haría. No me gusta, pero dijo que lo haría y lo hizo. Él es verdadero y nunca cambia. Nosotros somos los sucios pecadores. Eso lo dijo en medio de toda la destrucción. Él no maldijo a Dios y dijo: Dios, tú eres muy enojón, ¿sí? Él dijo: Dios, tú hiciste lo que dijiste que harías. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Esto es lo que la ley decía que Dios haría. En Lamentaciones 3:22 al 23, Jeremías sigue vivo y Jerusalén sigue en escombros y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cómo puede Jeremías decir esto en medio de la ciudad destruida y después de que muchas personas fueron asesinadas? Porque Dios les había advertido, les dijo que sucedería y lo hizo como dijo que sucedería. Dios siempre es fiel y verdadero a su palabra. Él nunca cambia. Cuando Él hace una promesa, la cumple. Y puedes estar seguro de ello. Cuando Dios habla, yo oigo, sigo y hago. Esa es la lección de aquí, de Lamentaciones. Jeremías dice que es debido a la misericordia de Dios que Israel no fue erradicado completamente de la tierra. ¿Por qué? Porque había hecho una promesa. Así que grande es su fidelidad para hacer lo que dijo que haría. Y si eso significa destruir a Jerusalén, que así sea. Si eso significa que te va a dar vida eterna por fe en el Evangelio gratuitamente aparte de tus obras, así lo hará. Él es fiel y puedes aprender esto en Lamentaciones. Él es fiel a su palabra, Él es verdadero. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Él no retrae sus promesas y por su gracia nos ha dado una promesa de salvación gratuita por fe en el Evangelio aparte de nuestras obras. En Santiago 1:17, Santiago habla de algo similar cuando le dice a Israel que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en Él no hay sombra de variación, Él no cambia. Siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él le hizo una promesa a Israel y no se olvidará de ella. Santiago le llama a Dios el Padre de las luces. ¿Y de qué luces está hablando? Del sol, la luna y las estrellas. ¿Y eso qué? Santiago le está recordando a su audiencia, que son las 12 tribus que están en la dispersión, Santiago 1:1, Jeremías 33:20-26, que dice que si el sol y la luna dejan de existir, entonces Dios va a olvidar las promesas que le hizo a Israel. Así que mientras veas esas luces allá arriba, habrá un Israel y Dios cumplirá las promesas que hizo. Mientras lees esto, ten en mente Romanos 8 y 9, porque Pablo habla de todas las bendiciones espirituales que tenemos gratuitamente y cómo no hay judío ni gentil, cómo Israel ha caído y que no ha recibido su reino prometido. Así que mantén en mente todas estas cosas, porque hay gente que dice: Dios nunca más va a tratar con Israel. ¿Sí? Ten esto en mente mientras leemos Jeremías 33, 14, 18, que dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová nuestra justicia, o justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. No faltarán levitas, es lo que está diciendo. Habrá hijos de David e hijos de Leví y serán puros y santos y estarán en Israel. Jeremías 33:18. Ni a los sacerdotes y levitas faltarán varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Leímos esto en Ezequiel 44 y en Malaquías 3:1. Leímos 2 mensajeros, el hijo de David y un hijo de Leví. Jeremías 33:19-21 dice: Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová,
si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, ahí está el reino prometido, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Ahí está el pacto con los levitas. Entonces, no es solo con David, sino con los sacerdotes levitas también. Jeremías 33:22. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar, se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. ¿Ves lo que está diciendo? Mientras haya día y noche, Dios traerá de vuelta al sacerdocio levítico y tendrá a alguien reinando sentado en el trono de David en la tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿no? Ahora puedes entender por qué, después de haber leído Romanos 8 y ver cómo Dios está bendiciendo a los gentiles y a los judíos por igual, y ver cómo Pablo dice que Israel no tiene su reino prometido hoy, la gente objetaría con Romanos 9, ¿sí? Y diría, espérate, yo estoy viendo el sol y la luna, el pacto permanece según Jeremías 33, aunque pequemos, Él hizo una promesa. Y de esto se trata Romanos 9, 10 y 11. ¿De qué pasó con esto? ¿Qué pasó con Jeremías 33? ¿Qué pasó con todas las promesas que Dios había hecho? Pero bueno, vamos a dejarle aquí y con eso terminamos la clase de esta semana. Y solamente quiero agradecerte por el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Quiero recordarte que en la semana vamos subiendo las clases a Spotify. Esta semana pues se movió un poquito la cosa por diversas razones, pero primero Dios íbamos a estar otra vez subiendo las clases los domingos y subiéndolas a Spotify los miércoles junto con la pregunta de la semana. Por mi parte es todo. Una vez más te agradezco. Hasta la próxima.